Espero que... A ver, ¿qué pasó? Espero que estén todos muy bien. Aquí estamos comenzando con una clase más de el Srimad Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Espero que estén todos descansados, con ganas de escuchar las indicaciones y las instrucciones que el Señor le da a Arjuna en este maravilloso Shastra o escritura sagrada para el beneficio de todos. Es importante que lo vayamos interpretando, o mejor dicho, entendiendo qué es lo que Srila Prabhupada nos quiere decir aquí. Y por supuesto, esto es para el beneficio de todos. Y aquí, bueno, nada, vamos a comenzar hoy con mucha entusiasmo, porque estamos muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes. A ver, primero vamos a ver si todo funciona aquí. Sí, el video está bien. Yo sigo siendo muy básico con todas estas cosas. Bien, ahí estamos. Entonces, el verso del día de hoy es un verso del Bhagavad Gita. El capítulo es el capítulo 7, el conocimiento del absoluto. Y el texto es el número 25. Así que vamos a cantar primero el sánscrito y después vamos a tomarnos un tiempo para leer, por supuesto, los significados de Srila Prabhupada. Vamos a comentar desde nuestra humilde realización, que es lo que entendemos del verso, y por supuesto vamos a dejar espacio para preguntas o comentarios por parte de todos ustedes. Como siempre decimos, es bueno que si ustedes quieren hacer comentarios o preguntas, las pueden hacer durante la clase. No significa que las voy a contestar durante la clase, pero sí por lo menos ya cuando llegue el momento de decir, bueno, preguntas, no tenemos que esperar mucho tiempo por todas las limitaciones del internet. A veces las preguntas salen tarde. Así que vamos a leer el verso del día de hoy, que dice así: Naham prakasha sarvasya yogamaya samamrita mudvayam na vijanati lokomam ajam avyayam. Naha prakasha sarvasya yogamaya samamrita mudoyam na vijanati lokomam ajam anyayam. Naham prakasha sarvasya yogamaya samamrita mudvayam na vijanati lokomam ajam avyayam. Vamos a cantar y recitar el verso que recitamos siempre antes de leer cualquier escritura, invocando a las bendiciones de Srila Vyasadeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso, la traducción palabra por palabra del verso sánscrito es na, ni, aham, yo, prakashaha, manifiesto, sarvasya, a todos, yogamaya, potencia interna, samambrita, cubierto, mudha, necios, ayam, estos, na, no, avijanati, pueden entender, loka, personas, mam, a mí, ayam, innaciente, avyayam, inagotable. Traducción y significados para este verso por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Traducción: yo nunca me les manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. Significado: se podría arguir que como Krishna estuvo presente en esta tierra y pudo ser visto por todos, entonces, ¿por qué ahora no se le manifiesta a todo el mundo? Pero en realidad, Él no se les manifestó a todos. Cuando Krishna estaba presente, solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que Él era la suprema personalidad de Dios.
en la asamblea de los Kurus, cuando Shishupal habló en contra de Krishna, en contra de que Krishna fuera elegido presidente de la asamblea, Bhishma respaldó a Krishna y proclamó que era el Dios supremo. Asimismo, los Pándavas y unos cuantos más sabían que él era el supremo, pero no todo el mundo. Él no se les reveló a los no devotos y al hombre común. Por consiguiente, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que, con excepción de sus devotos puros, todos los hombres consideran que él es como ellos. Él se les manifestó únicamente a sus devotos como el depósito de todo el placer. Pero para los demás, para los no devotos sin inteligencia, él estaba cubierto por su potencia interna. En las oraciones de Kunti, que se encuentran en el Srimad Bhagavatam 1.8.19, se dice que el Señor está cubierto por la cortina de Yogamaya y que por ello la gente ordinaria no lo puede entender. La presencia de esa cortina Yogamaya también se confirma en el Ishopanishad, mantra 15, en donde el devoto ora lo siguiente: Hiranmayena patrena satyasyapihitam mukam tattuam pusan apavrinu satya dharmaya dristaye. Oh mi Señor, tú eres el sustentador de todo el universo, y el servicio devocional que a ti se te presta es el máximo principio religioso que existe. Por lo tanto, te ruego que también me mantengas a mí. Tu forma trascendental está cubierta por el Yogamaya. El Brahmayoti es la cobertura de la potencia interna. Ten la bondad de apartar esa brillante refulgencia que me impide ver tu Sachidananda Vigraha, tu eterna forma de bienaventuranza y conocimiento. La suprema personalidad de Dios, en su trascendental forma de bienaventuranza y conocimiento, está cubierta por la potencia interna del Brahmayoti, y para los pocos inteligentes impersonalistas no puede ver al Supremo debido a eso. Y los pocos inteligentes impersonalistas no pueden ver al Señor Supremo debido a eso. En el Srimad Bhagavatam 10, 14, 7 se encuentra además la siguiente oración de Brahma: Oh Suprema Personalidad de Dios, oh Superalma, oh Amo de todo misterio, ¿quién puede medir tu potencia y tus pasatiempos en este mundo? Tú siempre estás expandiendo tu potencia interna y por ende nadie puede entender. Los científicos y eruditos entendidos pueden examinar la constitución atómica del mundo material o incluso la de los planetas, pero aún así son incapaces de medir tu energía y potencia. Si bien estás presente ante ellos, la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna, no solo es innaciente, sino también es avyaya, inagotable. Su forma eterna es todo bienaventuranza y conocimiento, y sus energías son todas inagotables. Om Ajnana-timirandasya Jnana-Jana-Shavakaya Chakshurumritam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Lam Gayate Viringa Kripatamaham Bande Shri Gurvinatavyam Panchakalpatruvyaschya Kripasindhuvya Patitanam Pavanivyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Bien, entonces continuando, vamos a leer el verso nuevamente. Yo nunca me les manifiesto necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. Bien, entonces primero quiero disculparme, hace mucho tiempo que no sigo los protocolos de clases, entonces a veces me olvido de cantar el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que significa que es importantísimo obviamente para poder atraer las bendiciones de Srila Vyasadeva, para poder decir algo que cause algún impacto en la conciencia de todos los que escuchan. Sin las bendiciones de Srila Vyasadeva, por supuesto de todos los acharyas, de la sucesión discipular, de Srila Prabhupada finalmente, y de los Vaishnavas, uno no puede tener no puede causar ningún impacto en nadie. Y el objetivo de hablar no es solo para nuestra propia purificación, sino también para que otras personas, a través del formato de palabras que uno manifieste, Krishna
baila en nuestra lengua y por supuesto entra en el corazón de cada uno, o el conocimiento de la realización despierta la conciencia de cada una de las personas que escuchan, siempre y cuando el orador sea lo suficientemente puro. El orador purifica su existencia cuando es capaz de recitar los mantras apropiados de glorificación a Krishna y sus devotos. Entonces a veces me olvido, como hoy que me olvidé, entonces pido disculpas por eso. Bien, este es un verso. Al principio cuando empecé a leerlo digo, uy, ¿por dónde lo agarro? ¿Por dónde agarramos? ¿Por dónde empezamos a hablar de este verso? Que si bien es tan profundo como todos los versos del Bhagavad Gita y como todo lo que la Suprema Personalidad de Dios habla, a veces un verso es como que uno no puede ni siquiera arañar la parte de afuera de lo que Krishna está diciendo. Se necesita tener una cierta realización para poder profundizar en los comentarios de Srila Prabhupada, por supuesto, en las palabras de Krishna, en los comentarios de los acharyas. Entonces, al principio cuando empecé hoy a agarrar el verso y quería ver un poquitito, hoy, hace unos minutos, porque está todo el tiempo trabajando y a veces no tiene mucho tiempo de estudiar lo que va a hablar, pero dije, uy, la verdad me va a costar mucho. Pero mientras leía, lo leía en un humor de oración, y Krishna me dio algunas ideas. Entonces vamos a ver si podemos decir algo que pueda causar algún impacto en la conciencia de todos los devotos. Por la misericordia de Srila Prabhupada. Estaba pensando que este es un verso, aquí se explica de que a Krishna no puede ser visto por todo el mundo porque él está cubierto por esta potencia interna. Nosotros sabemos que Krishna es Shaktiman y él es el poseedor de todas las Shaktis, o de todas las energías, o de todas las potencias. Pero tres potencias son las principales, o las energías externas, energía externa, interna, marginal, o potencia externa, potencia interna, potencia marginal. Nosotros sabemos que somos la energía marginal, que podemos asociarnos o interactuar con la energía externa del Señor, que sería lo que es llamado comúnmente Mahamaya, o la energía interna del Señor, que es llamado también Yoga Maya, que es esa energía que es yoga, porque es esa ilusión. Si bien la entidad viviente está en ilusión, está en un tipo de ilusión que crea una relación con Dios íntima y personal. Por eso yoga, porque nos vincula con la Suprema Personalidad de Dios. Maya nos vincula Mahamaya, o la Maya, la gran Maya, la energía externa, básicamente nos hace jugar un juego egocéntrico y egoísta, que nos podemos unir y conectar con Dios, pero de una forma indirecta, porque como todo es Dios, obviamente, todo es Krishna, nos conectamos con Krishna, obviamente, pero de formas indirectas. Manusya Partha Sarvasaha. Krishna dice, todo el mundo sigue mi camino de una u otra forma, ¿no? Entonces, sí estamos en contacto con los diversos aspectos y potencias del Señor. Pero si nosotros queremos ver a Krishna tal como es, nosotros debemos pasar. Aquí se explica en un formato, por decirlo en un formato físico, pasar, o como dice Irán Mayena Patrina, como dice el Isopanishad, tenemos que sobrepasar esta ilusión, esta luz llamada el Brahmayoti, que es la refulgencia de Krishna, sus devotos, sus pasatiempos y su mundo espiritual, que es tan refulgente que cega a aquellos que estamos absortos en el materialismo, en todas sus diferentes manifestaciones. Entonces tenemos que pasar, aquí se explica, tenemos que pasar por ese Brahmayoti para poder entrar en los nombres, las formas, los pasatiempos y las cualidades del Señor. Guna, Rupa, Lila, Nama, los pasatiempos, las formas, los nombres del Señor. Tenemos que traspasar ese
así llamado Brahmayoti, la luz del Brahman. Entonces nosotros cuando pasamos ese Brahmayoti empezamos a, por eso acá se dice, tú nos cubres con tu potencia interna. Es la cáscara de la potencia interna, es el Brahmayoti. Eso es lo que se está intentando, es lo que yo estoy pudiendo comprender desde mi humilde posición, es los pasatiempos, las formas, los nombres de Krishna son la potencia interna del Señor, que se dan en Satchit y Ananda, en eternidad, en conocimiento y en felicidad completa. Entonces, esos pasatiempos, esos nombres, esas cualidades del Señor refulgen de tal forma que cegan a aquellos que lo único que nos interesa es intentar disfrutar egoístamente o enseñorearnos de los pasatiempos del Señor. ¿Y de qué forma lo queremos hacer? Realzando nuestros propios pasatiempos, que en realidad son contratiempos. Los nuestros son contratiempos, los del Señor son pasatiempos. Entonces, por eso es que no tenemos acceso a los nombres, a las formas, a las cualidades del Señor, a los pasatiempos del Señor. No tenemos acceso a eso por nuestra mentalidad materialista. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos comportarnos de tal forma de que el Señor quiera realmente revelar esos pasatiempos a nosotros. El Señor lo hace a través de, por supuesto, sus devotos puros. A través de los devotos. El Señor revela sus pasatiempos, sus formas, sus nombres. Por eso cuando nosotros escuchamos que somos iniciados, por ejemplo, escuchamos el nombre, el Sudanama, el nombre puro del Señor en nuestro oído, cantado de la boca del devoto puro. Entonces Krishna dice Bhaktyamama Vijanati, que significa a través del Bhakti tú me vas a conocer, tú vas a entrar en esos pasatiempos internos, en esa potencia interna mía, Guna, Rupa, Lila, Nama, vas a entrar cuando tú tengas las cualidades necesarias como para que nosotros nos empecemos a relacionar. Entonces, si tú no tienes las cualidades necesarias para que nosotros nos empecemos a relacionar, entonces tú te tienes que relacionar con los aspectos externos míos, Krishna dice. Los aspectos externos de Krishna es a través de sus potencias, sus shaktis. Entonces uno ve al Señor, Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el sabor del agua, de los peces yo soy el tiburón, de los sabios yo soy Narada Muni, yo soy la inteligencia del hombre, de la mujer yo soy la manera fina de hablar, y la inteligencia, etcétera, etcétera. Y el Señor en este capítulo, Vibhuti Yoga, explica cómo se lo puede ver a Él de una forma externa. Entonces, al principio, cuando una persona, ahora vamos a hablar un poquitito de los estados de conciencia y de los apegos materiales o de las inclinaciones materiales de las personas, al principio el primer estadio de aquella persona que está sumida por completo en el materialismo o digamos en el mundo material y quiere tener alguna conexión con lo trascendental, el primer estadio es lo que se llama panteísmo. Panteísmo no significa que hay muchos dioses, sino que significa, aparte de significar, que puede llegar a significar muchos dioses o semidioses, panteísmo significa que Dios está en muchos lados. Perdón. Significa que Dios está en muchos lados. Entonces, me desconcentré, disculpen, no apagué el celular. Significa que Dios está en muchos lados. Y entonces este panteísmo nos ayuda a nosotros a entender la sacralidad y la divinidad de las cosas. Entonces, cuando empezamos en este primer estadio a entender de que nosotros empezamos a entender primero, por ejemplo, bien, aceptamos de que hay algo que está por sobre encima de nosotros. Por ejemplo, no podemos controlar el agua, ni el mar, ni los ríos, ni nada. No podemos controlar que el sol salga y que se ponga a la hora que sale y que se pone. No podemos controlar los vientos. No podemos controlar nada de este mundo
material y la naturaleza que nos rodea. Por lo tanto, empezamos a aceptar que la naturaleza es superior a nosotros. Naturaleza, cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de un adjetivo, no de un sustantivo. Naturaleza de alguien o de algo. Algunas personas dicen, no, yo no creo en Dios, yo creo en la naturaleza. ¿La naturaleza de quién? Ok, entonces tienes que creer en Dios. Es la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, entonces decimos, no, yo acepto la naturaleza, que no la puedo controlar, que es superior a mí, no la puedo controlar. Entonces, cuando veo que hay patrones en la naturaleza que son siempre similares o muy, muy parecidos, entonces empiezo a entender de que hay una inteligencia detrás de los movimientos de la naturaleza. Inmediatamente que incorporo este factor inteligencia, tengo que incorporar, aunque sea que lo incorpore tácitamente o inadvertidamente, tengo que incorporar la idea de individualidad y personalidad. Entonces, incorporo la naturaleza que tiene un control por sobre mí. Más allá, veo que hay patrones en los fenómenos de la naturaleza, por lo tanto incorporo la inteligencia. Una vez que incorporo la inteligencia, automáticamente tengo que incorporar individualidad y tengo que incorporar personalidad. Porque la inteligencia tiene que haber un poseedor de esa inteligencia. Ese poseedor tiene que tener una personalidad, porque tiene una inteligencia en particular. Entonces, una vez que yo empiezo a entender de que hay individualidad y personalidad, empiezo a darle individualidad y personalidad a los diferentes fenómenos de la naturaleza. La puesta del sol, tiene que haber una inteligencia detrás del sol. El agua se manifiesta de una forma, tiene que haber una inteligencia en el agua. La tierra provee tantas cosas determinadas, tiene que haber una inteligencia en eso. Entonces ahí surge la idea de los devas. Los devas, o los semidioses. Entonces, hay una inteligencia detrás de cada uno. Está el semidios del sol, el semidios de la tierra, el semidios del agua, etcétera, etcétera. Que son seres empoderados por la inteligencia suprema, o por el Señor Supremo, que nosotros lo conocemos como Krishna. Pero para no irnos ya hasta Krishna por ahora, seguimos hablando de que este buscador, este observador filósofo que quiere conocer, se acerca de una u otra forma, y si es piadoso se acerca de estas 4 formas que el Bhagavad Gita explica, ¿no? El que busca riquezas, el que busca salir de los sufrimientos, el que está en busca de Dios, o el que busca tener conocimiento. Entonces se acerca de una forma u otra y empieza a entender los movimientos del mundo fenoménico, y entiende que el mundo fenoménico está controlado por ciertos seres que en sí mismos no tienen la potencia de todos los demás. El agua tiene la potencia para manejar el agua, el deva o el semidios del fuego, la potencia para manejar el fuego, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber alguien por sobre encima de ellos. Entonces así va creciendo este estado de conciencia materialista, pero con un deseo, con una dirección, que es la de comprender cómo funcionan las cosas. ¿Para qué los seres humanos quieren comprender cómo funcionan las cosas? Quieren comprender cómo funcionan las cosas porque ellos quieren jugar a ser Dios, porque ellos quieren manipular las cosas, controlar las cosas y disfrutarlas. Pero Krishna dice, Bhoktaram Jagyatapasam Sarva Loka Maheshvaram. Yo soy el controlador y el disfrutador. El problema de nosotros, los seres encarnados, es que queremos controlar las cosas. ¿Por qué queremos controlar? Porque cuando controlas disfrutas. Si no controlas, no disfrutas. Entonces estamos siempre en busca de ese control. Por eso ese es uno de los versos más importantes del Bhagavad Gita, que Srila Prabhupada explica, es la única forma o la fórmula de obtener la paz. Shantim Rikshati, alcanzarás la paz cuando entiendas que tú ni controlas ni disfrutas nada. Disfrutas mínimamente y controlas mínimamente. Entonces, la persona que trata de entender este mundo, trata de entenderlo para disfrutar, para controlarlo, para disfrutarlo, separando a Dios. Entonces, esas personas no
no son dignas de entender a Dios tal como es. Pero Dios, o Krishna, misericordiosamente da oportunidades para todo el mundo. Entonces, para esas personas, esas personas que son sinceras, pero que tienen ese deseo egoísta de tratar de disfrutar de este mundo, de enseñorearse de la materia, él crea lo que llaman religiones. Las religiones son procesos por el cual uno gradualmente, cumpliendo con su deber, con su dharma, puede ir avanzando y evolucionando su conciencia para llegar finalmente al último objetivo de la vida, que es el desarrollar amor por Dios y hacer todo para la satisfacción de Dios. Pero para llegar allá arriba hay mucha agua que tiene que pasar debajo del puente. Hay diferentes tipos de mentalidad, diferentes tipos de conciencia, diferentes tipos de religiones. Hay religiones materialistas, hay filosofías erróneas. Bhaktivinoda Thakur explica que prácticamente todas las filosofías de este mundo son materialistas, incluyendo religiones, que de una u otra forma tienen sus raíces fundamentadas en pensadores materialistas. Entonces, él elabora muchísimo en sus libros sobre este tema, pero básicamente el Vaishnavismo, el Bhakti, que es el amor incondicional, puro e incondicional por Dios, sin importar cuál sea la religión que uno profese o que uno desea practicar, el Bhakti o la devoción por Dios es lo más avanzado que hay. Entonces, y esto no es una cuestión que lo estamos diciendo porque somos sectarios o algo. No, esto es algo que todos los más grandes sabios saben eso. Los más grandes sabios del mundo, de todas las eras, llegan a la conclusión de que el Bhakti, el amor por Dios, es lo más elevado que hay. Entonces, incluso Krishna mismo, Dios mismo nos dice en el Bhagavad Gita, Bhakti Mama Vijanati. Hay muchos Bhagavad Gitas que lo han escrito científicos, lo han escrito filósofos, personas altruistas, personas metafísicas, pero el Bhagavad Gita, que es tal como es aquel Bhagavad Gita que es escrito y comentado por un Bhakta. ¿Y por qué un Bhakta es más importante que los demás? Porque Krishna, en la esencia del Bhagavad Gita, Krishna dice, Bhakti Mama Vijanati, a mí me conoce a través del Bhakti, de la devoción. Por lo tanto, solo un devoto puede comentar sobre las palabras que yo estoy hablando. Si no, los demás lo van a interpretar de acuerdo a sus deseos materiales, para obtener fama, provecho, adoración, distinción, etc. Entonces, esto es muy complejo, estamos haciendo medio como un vuelo de pájaro por todos estos temas, pero estar enredado en este mundo material no nos permite llegar a tener una relación profunda con el Señor Supremo. No nos permite llegar hasta esa relación. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos, o sea, este yoga maya o esta energía interna no permite que aquellos que estamos absortos o enredados en la energía externa del materialismo puedan conectar directamente y personalmente con Krishna. Por eso los acharyas, los maestros espirituales, esta sucesión discipular, este conocimiento, nos trae este conocimiento del Shruti, del Smriti, de lo que habla Krishna o de lo que recuerdan los sabios y nos pueden, desde tiempo inmemorial, que están dándonos este proceso del Bhakti Yoga. ¿Okay? Nos presenta un proceso por el cual nosotros podemos establecer una relación con la energía interna del Señor y no con la energía externa, como lo estuvimos haciendo desde tiempo inmemorial. Relacionarnos con Dios de qué forma de que Dios es de las energías de Dios, por ejemplo, o relacionarnos con Dios en la forma de Dios es el que hace la ley, por ejemplo. Entonces la relación que tenemos es una relación de
reverencial, ¿no? Una relación que uno podría tener con un juez, por ejemplo. Pero Krishna nos da esta oportunidad a través de sus devotos, nos da esta oportunidad de tener una relación íntima con Él, que es sin más justamente lo que se supone que el alma espiritual tiene que hacer. Pero eso se logra a través de millones y millones y millones y millones de nacimientos. Los sabios de todas las eras han intentado, llegan al Bhakti Yoga después de millones de encarnaciones. Los gyanis, ¿no? A través del estudio empírico, llegan a este conocimiento después de millones de encarnaciones. Los yogis, después de millones de encarnaciones. Los karmis, después de millones de encarnaciones. Son millones de encarnaciones como karmi, millones de encarnaciones como yogi, millones de encarnaciones como gyani, para estar en la posición en la que está el devoto de Krishna, directamente para establecer una relación con Krishna. Krishna dice Bahunam Janma Namante, Gyanavam Prapayante, después de muchos nacimientos y muertes, aquel que está en pleno conocimiento, aquel Gyani que ya ha pasado por todas, se rinde ante mí. Y también da la misma conclusión de los karmis y la misma conclusión de los yogis. Entonces finalmente Krishna termina diciendo Bhakti Amama Vijanati, solo me vas a conocer a través del Bhakti y entrarás en mi potencia interna, y cuando entres en mi potencia interna vas a empezar a tener una relación conmigo en 5 aspectos: neutral, de serviente, de amigo, de padre o madre, o conyugal. Entonces estos son los 5 aspectos de la energía, de la potencia interna del Señor, de las relaciones que se pueden dar en esta potencia interna del Señor. Krishna quiere tener una relación personal con nosotros. Y después de muchos y muchos nacimientos y muchos ciclos y kalpas, nosotros hemos llegado solo por la misericordia del Maestro Espiritual, que deambula por el universo por misericordia de Krishna, y con su misericordia sin causa, nos toca, y solo por tocarnos, por mirarnos, entonces nosotros podemos despertar esa semilla de amor por Dios que tenemos en el corazón. Solo por hablar con nosotros, o por hacernos pasar un libro o un conocimiento en particular, ¿no? Nosotros tenemos esa semilla. Pero el bhakti, esta devoción, no depende de absolutamente más nada que no sea el servicio devocional. No se genera por absolutamente más nada que no sea por haber hecho servicio devocional anteriormente. Y ese servicio devocional anteriormente viene por algo que se llama Gyata Sukriti. ¿Qué es? Es una actividad piadosa sin nosotros saber que la hemos hecho. Por ejemplo, nosotros podemos ir por la calle y de repente saludamos a un devoto de Krishna, ¿no? Ese saludar a un devoto de Krishna es justamente una actividad piadosa, es una simpatía, esa pequeña simpatía que uno puede decir, bueno, un saludo no es nada. Esa pequeña simpatía pone en nuestra cuenta bancaria devocional, pone, como dicen en Argentina, un poroto, ¿no? Pone un punto. Después, por ejemplo, comemos comida ofrecida al Señor, ¿no? Entonces, por tomar alimentos ofrecidos al Señor. Entonces, no nos damos cuenta, nosotros lo que queremos es comernos una bolita dulce, o nos queremos comer un sándwich, o un dulce de leche ofrecido a Krishna, o queremos oler una flor porque simplemente nos gusta, pero esa flor fue fue puesta a los pies del lotos del Señor. Entonces, todo eso entra dentro de nuestra cuenta bancaria emocional. Y cuando llega el momento donde nosotros acumulamos suficiente sukriti, entonces se nos permiten empezar a realizar servicio devocional de una forma constante, e ininterrumpida. Y entonces, cuanto más constante e ininterrumpido es nuestro servicio devocional, más se transforma en puro. Y cuando se vuelve inmotivado significa que automáticamente sin ninguna devoción, sin ninguna
sin ninguna motivación. Yo tengo mi devoción y me entrego por completo a Dios sin ninguna motivación personal. Eso es lo que se llama servicio devocional puro. Entonces, vamos a entrar vamos a entrar a interactuar con esa energía interna del Señor. Vamos a empezar a tener una relación con el Señor. Y todo lo externo que fuimos haciendo al principio, lo vamos a dejar de lado y lo único que nos va a interesar es tener esa conversación con Dios. El reírnos con Él, el entender cómo Él maneja las cosas en este mundo. Empezamos a tener una vida realmente consciente de Krishna y con nuestro mejor amigo, ¿no? El aire que respiramos se vuelve Krishna. Nuestra madre, nuestro padre se vuelve Krishna. Nuestro amigo se vuelve Krishna. Entonces, ¿no? Me olvidé el texto en sánscrito. Pero bueno, todo se vuelve. Nos rodeamos de Krishna y Krishna es nuestro mejor, es nuestro compañero constante. Y nos damos cuenta que las cosas de este mundo material que intentamos disfrutar durante millones y millones y millones de años se vuelven insignificantes, comparadas con simplemente poder pasar, aunque sea un momento, con Krishna y con sus devotos. Entonces, cuando Krishna apareció hace miles de años aquí, no todo el mundo pensaba que Krishna era Krishna. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía esa actitud o esa visión materialista. Pero aquí las personalidades como Bhishmadev o los Pándavas, que tenían una relación sakya de amistad con Krishna, o Bhishmadev, Bhishmadev en un sentido tenía esa amistad vatsalya por el ser el tío es un contemporáneo de su padre. Entonces, en esos razas, en estos 5 razas, uno entra en la potencia interna del Señor y puede ver a Krishna tal como es. Y ya todas aquellas cosas que el Señor hace con su potencia externa pasan a ser cosas sin tanta importancia, en un sentido, son cosas de Krishna obviamente que sí son importantes, pero pasan a ser sin tener tanta importancia porque son cosas que Krishna hace para manejar este mundo fenoménico, pero nosotros ya formamos parte de su energía interna. Ya formamos parte, aunque no lo creamos, estando en este mundo material miserable, formamos parte del séquito de Krishna. Krishna tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Habrán escuchado hablar alguna vez del Krishna Karma. Significa que cuando un devoto se rinde a Krishna, ese devoto ya no paga más karma, sino que tiene el Krishna Karma, que significa lo que Krishna quiere que nos pase para que aprendamos la lección, nos va a suceder. Y esa lección quiere que la aprendamos para acercarnos más a Él. Debido a nuestro apego material y a nuestro apego a este mundo material, las lecciones nos duelen y nos hieren mucho. Krishna no nos quiere herir, pero Él sabe que es mucho más grande. Él sabe que es mucho más grande el placer de estar junto con Él que el placer efímero que podemos sentir momentáneamente en este mundo temporal. Entonces, por eso es que Krishna dice aquí en este verso: yo nunca me manifiesto a los necios y poco inteligentes. ¿Por qué poco inteligente? Necio significa los que no quieren escuchar, los que no quieren ver. Hay personas, hoy estaba justamente reflexionando en ese tema, unas personas dicen: bueno, yo nunca vi esto en las escrituras. Porque no quieres ver, porque no lees. Entonces discutes, tuve un episodio con alguien, ¿no? Discutes porque no quieres, porque dices, no lo he visto, es porque nunca lo quisiste ver, es porque tú no te preocupas por ver. Entonces es importante querer ver, saber de los pasatiempos, de los nombres, de las formas del Señor y de sus devotos. Entonces el necio no quiere ver, ciego, anda por ahí ciego, para lo único que tiene ojos es para el disfrute material. Y después dice: y los poco inteligentes. Aquí en este mundo material hay personas altamente inteligentes, pero ese es
un tema importante hoy en día. A veces pensamos que porque haya materialistas inteligentes, nosotros tenemos que escuchar a esa gente. ¿Mm? Pero el materialista es inteligente para manipular el mundo material. Pero es poco inteligente porque su inteligencia no lo utiliza para lo que realmente tiene sustancia y tiene una perpetuidad o una estabilidad eterna. ¿Mm? Para aquello que es esencial. ¿De qué sirve que alguien sea muy inteligente en construir un gran castillo? O un cohete para ir a la luna. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? Es simplemente polvo en el viento, ¿no? Como dice la canción. Dust in the wind. No, es polvo en el viento. All we are is dust in the wind. No, simplemente lo único que somos es polvo en el viento, pero hacemos actividades como si fuesen wow, muy maravillosas. Yo soy tal y yo formo parte de esta empresa y mi nombre es tal y tengo tanto dinero, ¿no? Entonces vivimos enredados en un mundo, ¿m? Donde todos estos upadis o todas estas designaciones físicas nos hacen creer que somos muy importantes. ¿M? Pero eso es poca inteligencia. Puede ser mucha inteligencia material, pero esa inteligencia material la tenemos que utilizar para manipular la materia de tal forma que esa materia pueda transformarse en una ofrenda maravillosa para Krishna. Pero al mismo tiempo entendemos que Krishna dice Patram Pushpam Palantaya, no importa lo que me ofrezcas si me lo ofreces con amor y devoción. Uno puede decir, bueno, yo sé manipular, soy el mejor, el que hago las mejores guirnaldas de flores del planeta Tierra. Pero Krishna, si nosotros podemos hacer eso y ofrecérselo a Krishna, es maravilloso, pero esa guirnalda, aparte de la técnica, tiene que llevar la devoción. Porque puede venir una persona de la calle que está ahí, un mendigo, un borracho, lo que sea, pero si trae una sola flor, aunque esté media marchita, y lo ofrece a Krishna con amor y devoción, vale mucho más que millones de esas guirnaldas expertas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. La inteligencia, este Buddhi Yoga. Y lo habíamos mencionado en varias oportunidades. Buddhi Yoga significa ¿qué? Significa, hago actividades para Krishna con conocimiento de Krishna, meditando en Krishna para la satisfacción de Krishna. Karma, jnana, dhyana y bhakti. Y eso crea buddhi, inteligencia. Esa es la verdadera inteligencia. ¿Okay? Entonces acá tenemos eso. Yo nunca me les manifiesto a los necios y a los poco inteligentes. Poco inteligente, gente que se ocupa del mundo material. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna. Habíamos hablado, la potencia interna que mantiene fuera a estas personas. Con la potencia interna solo entran aquellos que tienen una relación personal con Krishna, en rasa, una relación amorosa con Krishna, el querer darse a Krishna y no tomar de Krishna. O uno se puede relacionar con Narayan, uno se puede relacionar con Vishnu, uno se puede relacionar con Krishna de otras formas, pero siempre es para ver qué puede tomar de ellos, de estas formas de Krishna, con Narayan, con Vishnu o con cualquier otro avatar, en el cual uno trate de obtener algo de él. Pero con Krishna es simplemente lo que tú quieras, mi Señor. Aslisya Pampinastuma Madarchanam Mamatam Karatuva Yatatatava Vidatu Lampatu Mat Pranatastu Saivanapalah. Chaitanya Mahaprabhu dice: no importa que me destroces con tu abrazo o me rompas el corazón por no estar presente ante mí, yo te amo, tú eres mi Señor incondicionalmente. Entonces eso es Bhakti, y eso es a lo que apuntamos aquellos que queremos entrar en estos pasatiempos íntimos del Señor, en esta energía, en esta potencia interna, y no ser un necio o un poco inteligente que se queda simplemente enredado en todo este marasmo materialista. Y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. Infalible, sí. Avyayam, ¿no? Avyayam, infalible. Entonces esto es un poquito lo que nosotros podemos decir desde nuestra escasa comprensión, y espero que haya servido, ¿no? Y por lo menos para avivar un poquito el fuego, y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, estamos aquí para ver qué podemos hacer. Hare Krishna. Vamos a ver.
Reverencias, Prabhu. Muchos saludos, Prabhu. Reverencias. Solo 2 comentarios. Bueno. A veces no hay mucha gente tampoco viendo, pero después la gente entra más tarde, entonces hace las preguntas más tarde. Pero ya es más tarde, ya es tarde. No importa, entonces vamos a continuar un poquitito. Un poquito más, mientras alguien tiene alguna pregunta. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto de entrar en la energía interna del Señor? El Srila Prabhupada y los acharyas nos explican, ¿no? El canto del santo nombre en sus 3 estadios nos va llevando, en este proceso del canto del santo nombre, de la vibración sonora de los nombres del Señor, nos va llevando a través de las realizaciones espirituales que se manifiestan en nuestro corazón. Y esas realizaciones espirituales son Nama, podemos empezar a degustar el nombre puro; Guna, empezamos a ver las cualidades del Señor; Rupa, entender las formas del Señor; y Lila, los pasatiempos del Señor. Esto se va a ir manifestando dentro de nuestro corazón cuando nosotros cantemos seriamente los santos nombres de Krishna. Entonces, en este canto serio, fijo, enfocado, simplemente escuchando la vibración sonora, el Señor va a ver que hay una intención, que hay un interés por conectarse con Él. Y Él, Yogam Sheman Bahamiaham, Él va a traer lo que a nosotros nos falta. Dice, tú simplemente adórame con amor y devoción, y yo te traigo lo que te conservo lo que tienes, que en el caso de, al menos en el mío, es muy poco, pero te traigo lo que te falta, pero simplemente adórame con amor y devoción. Entonces, gradualmente empiezas a tener esas realizaciones espirituales que son sumamente profundas y que son lo que te da el placer en la vida. Y llega un momento donde uno ya no quiere hacer más nada. Uno ya no quiere, ya no se preocupa más por ser una estrella fugaz en este mundo fenoménico temporal. Uno quiere volverse una luna. ¿Una luna qué? No para que todo el mundo los vea, sino para seguir lo que Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, pidió de nosotros, que brillemos con la devoción que Él espera de nosotros, y con ese brillo iluminar a millones y millones de otras personas. Entonces, no salir a salvar al mundo con esta idea de que nosotros vamos a salvar al mundo, sino que volvernos esas lunas brillantes que Prabhupada quería para ayudar a otras personas. Y esto se logra a través del canto del santo nombre del Señor y, por supuesto, también tratando de entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces es muy importante también que leamos. Yo sé que la tendencia es tratar de ver el último ¿cómo lo llaman estos? El último tutorial de cómo hacer esto o cómo hacer aquello y cómo volverme experto en esto y cuántos likes voy a tener en el Facebook o en toda esta en el ciberespacio y cómo voy a obtener provecho, adoración y distinción, que es básicamente los aspectos más sutiles de la vida sexual. Entonces eso es el aspecto más sutil de querer enseñorearse igual de la materia. Entonces yo sé que eso está muy a la orden del día hoy, pero eso no es tan importante como tener un desarrollo interno en nuestra devoción por Dios y devoción por los devotos. Los devotos de Dios no son personas ordinarias. Los devotos de Dios no son personas ordinarias, son personas que están intentando llegar a Krishna y tienen a Krishna morando en sus corazones. Krishna mora en el corazón de todos, ¿no? En la forma de Paramatma. Pero Krishna está en el corazón de los devotos y los devotos están intentando tener una relación con Él, de una u otra forma. Hasta los devotos más alocados y los devotos o más tontos o más, no sé, codiciosos o lujuriosos o lo que sea. Porque hay devotos de todo tipo. Habemos devotos de todo tipo, ¿no?
Eh, esos devotos son la morada del Bhakti. Son, como se llama, Bhakti Tirtha. Bhakti Tirtha son la morada, son lugares de peregrinaje, donde el Bhakti está ahí. No importa lo confundido que estén y demás. Krishna está ahí y está teniendo alguna relación con ellos. Entonces, obviamente nosotros tenemos que ver con quienes nos asociamos, ¿no? No es que vamos a cualquiera da lo mismo simplemente por el hecho de ser devoto. Ese es un error también que uno comete mucho. Que simplemente por el hecho de ser devoto uno se junta con gente que lo lastima o que lo hiere y demás, porque estamos todos en un hospital y a veces hay devotos que no manejan las relaciones de una forma apropiada y terminan lastimándonos. Eso es un problema. Pero no por eso no honrarlos y no pedir incluso sus bendiciones. Así que eso es un poquito también importante para el proceso del día a día en la conciencia de Krishna. Y después sí, salimos a trabajar y durante la mañana podemos cantar nuestras rondas y cuidar a nuestra familia y hacer que nuestra familia sea consciente de Krishna. Tomemos en cuenta algo. Muchos de nosotros que estamos casados y tenemos hijos, a veces uno quiere ir y predicarle a todo el mundo, pero no sabe que adentro de su casa uno tiene discípulos. Vamos a decir, una esposa con 2 niños, tiene 3 discípulos. La esposa también, ¿no? El esposo tiene que cuidar, la esposa apropiadamente tiene que cuidar al esposo, el esposo tiene que cuidarla apropiadamente a ella, ¿no? Y son almas que las tienen que transformar en conciencia de Krishna, en conscientes de Krishna. A veces decimos, bueno, no importa, la vorágine de la vida es tan alocada que no tengo tiempo para un montón de cosas. No tengo tiempo para darle conciencia a Krishna a mis hijos. Entonces mis hijos no importa que nazcan o que crezcan en cualquier lugar, no pasa nada. Si no es que la vida es así no. Nosotros tenemos que ver de qué forma nuestros hijos crecen en un ámbito devocional. Esto no es nuestros hijos es lo más preciado que nos dieron. Es nuestra responsabilidad hacer que esas almas vayan al mundo espiritual de la misma forma que es la responsabilidad de nuestros gurús de llevarnos a nosotros al mundo espiritual. Esas almas nacen dentro de nuestras familias para que nosotros los llevemos al mundo espiritual. Y no podemos decir simplemente porque a mí me queda cómodo un lugar u otro, o hacer una actividad o hacer otra actividad, no podemos decir simplemente, bueno, que mis hijos se adapten. Aquí no hay conciencia de Krishna, vivo en el medio de una ciudad sin conciencia de Krishna. Bueno, no importa, que se adapten, que vayan a una escuela de materialistas, no sé, que terminen a los 10, 11 años bailando reggaetón, o que terminen, vaya a saber haciendo qué, a una edad temprana, simplemente porque no somos capaces de esforzarnos y crear un ámbito que pueda contener la educación espiritual tanto de nuestra esposa, como nosotros también de los hombres, como de nuestros hijos. Por eso Prabhupada quería que nosotros armemos estas comunidades, independientemente si son rurales o urbanas. Por supuesto, rurales siempre son mejores porque se lleva una vida más sátrica. Que creemos nuestras propias escuelas. ¿Dónde están nuestras escuelas? ¿Cuántos gurukulas hay en nuestra institución? ¿5? ¿7? Y son más o menos. Entonces, si queremos hacer proyectos, ¿por qué no tomamos como proyecto nuestras próximas generaciones? ¿Por qué no tomamos como el proyecto principal las próximas generaciones? Y como proyecto espiritual nuestra propia conciencia de Krishna. Por supuesto, nosotros entendemos que hay personas que no pueden salir, tienen sus trabajos en la ciudad, ganan dinero en la ciudad, no pueden salir de ahí, viven en un lugar aislado, lo que sea. Pero si nosotros hacemos el esfuerzo y oramos mucho a Krishna y le pedimos, por favor Krishna, llévanos a un lugar donde haya una comunidad de devotos con una mentalidad de querer mejorar cada vez más, y esa mentalidad que sea de plena conciencia de Krishna, estar siempre rodeado de devotos que te adoren con amor y devoción. Krishna nos va a conseguir un trabajo en esa comunidad, o nos va a hacer los arreglos para que lleguemos a ese lugar. Porque nuestra intención va a ser
incrementar nuestra conciencia de Krishna. Pero si nosotros simplemente decimos, bueno, ya está, esto es lo que hay, y vivimos una vida materialista, sumidos en este mundo que es cada vez más tormentoso, en este océano cada vez más tormentoso de la era de Kali, ¿no? Está ese verso muy famoso y conocido que dice Kaler doya nide rajam asti ekomaham gunam kirtanat eva krishnasya mukta sangam parambrajet, que dice este océano, esta era de Kali es un océano de defectos, es un océano, imagínense un océano con millones y millones y millones de olitas, de olas pequeñas, cada ola es un defecto, es un océano de defectos. Kirtanat eva krishnasya, dice, pero hay solo una sola, ¿cómo es? Asti eko maham gunam. Hay una mahaguna, la única gran cualidad que hay en esta era de Kali, en este océano de faltas, es Kirtanat eva krishnasya, que es cantando los santos nombres de Krishna, Mukta Sangam Parambrajet. Entonces vamos a poder lograr la liberación y vamos a poder salir de este océano de Kali. Entonces esto es una situación muy difícil, pero el único refugio son los pies de lotos de Radha y Krishna. Y por supuesto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y por supuesto los divinos pies de lotos de Srila Prabhupada. Entonces, en esta nota maravillosa, recordando los pies de loto de Srila Prabhupada, vamos a dejar por aquí. Y como veo que no hay preguntas, creo que estamos... acá hay una pregunta, igual, excelente, bendiciones y saludos a su familia. Ok, bueno, esto es otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, vamos a dejar por aquí y cualquier pregunta la dejan anotada o me escriben a mi página web, a mi Facebook, pueden hacer las preguntas que quieran. Y si no, cuando nos veamos, seguimos hablando. Hare Krishna, Hare Bol. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada.